Buen día, clase. Bueno, teniendo en cuenta algunas preguntas que han manifestado ustedes acerca de el tema de funciones y su dominio, pues vamos a reforzar eso eh, con la solución de estos ejercicios. Dos de ellos los han estado ustedes preguntando, entonces vamos a resolverlos para que quede clara la idea. Así que tomamos nota de los ejemplos que vamos a hacer y empezamos a resolverlos uno por uno. ¿Listos? Bueno, entonces empecemos con el primer ejemplo. Nuestra tarea es verificar si esta ecuación determina a y como función uniforme de x. Según la definición, tenemos que garantizar que cada vez que le demos un valor a x tomado de un dominio preestablecido, en este caso nos dicen que x va a tomar cualquier valor real, ese es el dominio preestablecido, y mediante una ley predeterminada, en este caso la ley es la ecuación mediante la cual calculamos los valores de y. O sea, ¿qué está haciendo el papel de f de x en esta ecuación? Esto que está aquí es f de x. Por lo pronto vamos a usar esa notación así, en forma de dos igualdades, pero en el camino la vamos a omitir. Escribiremos directamente y igual a la expresión directamente. Esa expresión está haciendo el papel de f de x. Mientras nos acostumbramos, mantenemos el f de x. En algunos libros vamos a encontrar que escriben f de x igual a tanto. Pues este f de x es el que está haciendo el papel de y. Entonces es para que nos vamos a acostumbrar. Para contestar a la pregunta que nos hemos planteado, entonces, ¿cómo saber si esta ecuación define a y como función uniforme de x? Entonces la tarea nuestra es verificar que cada vez que le demos un valor a x tomado del dominio preestablecido, y solo va a tomar un único valor. De ahí viene la palabra función uniforme, o sea, monovalente. Eso lo habíamos hablado en el video anterior. Entonces, empiezo dándole un valor particular a x igual a 1. Mi tarea es averiguar, a ver, para ese valor, cuántos valores le corresponden a y. Entonces, reemplazo en lugar de x igual a 1, o sea, voy a hallar lo que se llama la imagen. La imagen significa el valor de y correspondiente al valor de x que le he dado. Entonces, y es igual a f de 1. Cuando uno lee aquí f de 1, lo que está diciendo es, voy a calcular el valor o los valores, porque todavía no hemos dicho nada, de y correspondiente o correspondientes al valor asignado a x. Entonces, eso es f de 1. Entonces, ¿qué significa f de 1? Que en lugar de x en la ecuación original, vamos a cambiar x por 1 y vamos a ver qué pasa. Entonces, al reemplazarlo nos va a quedar 3 por 1, que es lo que está aquí, más 1. Hacemos la operación y efectivamente y solo toma un valor. Eso quiere decir que para este valor de x, el valor correspondiente de y resultó único. Ese es un buen augurio, porque eso es lo que queremos garantizar, que la ecuación defina a y como función uniforme de x. Pero esa situación que ocurrió con x igual a 1 debe cumplirse con cualquier valor de x tomado del dominio preestablecido. Entonces vamos a escoger un valor cualquiera. Entonces observen lo que estamos diciendo aquí. Sea x igual a a. O sea, en ese caso estamos asumiendo que a es cualquier número real. O sea, ya no nos interesa si x es igual a 1, a 3, a menos 5. Total, x puede tomar cualquier valor real. Entonces, cuando decimos que sea x igual a a, lo que estamos diciendo es que ya no nos preocupa cuál es el valor que le estamos asignando a x, pero a es un valor fijo. Entonces, vamos a calcular nuevamente, repetimos la acción, el valor de y para el valor asignado a x. Entonces, y será igual a f de a, lo reemplazamos en lugar de x, el valor que aparece entre paréntesis. Cuando uno lee f de a, significa x ahora vale a. Al reemplazarlo nos queda 3 por a más 1. Entonces nos preguntamos desde las propiedades de las operaciones con números reales, ¿qué nos podría dar
primero revisemos esta operación. Al multiplicar 3 por un número real cualquiera, A, pónganse en la cabeza cualquier número real A. Entonces 3 por A, ¿cierto? Por la propiedad clausurativa de la multiplicación de números reales, o sea, la multiplicación es una operación binaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al multiplicar dos números reales, ¿qué espera uno? Un nuevo único número real. Entonces 3A es un nuevo único número real. Y si a ese número real le sumamos 1, ¿qué nos puede dar? Dejándonos llevar por la misma propiedad, pero para la adición. La suma de dos números reales nos dará un nuevo único número real. Esa es la propiedad normalmente llamada ley clausurativa de la adición. Entonces 3A más 1 solo nos puede dar un nuevo único número real. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que le demos un valor a X, solo vamos a obtener un único valor para Y. Eso significa que esta ecuación sí cumple con la definición de función uniforme. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que Y, ¿cierto?, dado por esta ecuación, sí es una función uniforme de X. De eso se trata. Cuando a uno le preguntan, determine si la ecuación siguiente define o determina a Y como función de X, como función uniforme de X, lo que hay que establecer es que cada vez que le demos un valor a X, vamos a obtener un solo valor para Y. En el video anterior habíamos dado de entrada unos ejemplos del mundo real. En esos ejemplos podemos percibir que cada vez que le demos un valor a la variable independiente, solo vamos a obtener un valor para la variable dependiente. Listo. Pasamos al segundo ejemplo. En este caso, la ecuación nos la dan así: y cuadrado igual a x. Mientras no se diga lo contrario, y será la variable dependiente y x seguirá siendo la variable independiente. Entonces, ¿cómo establecer en este caso si esta ecuación define a y como función uniforme de x? Entonces, pues obviamente tenemos que despejar, llevarlo a esta forma, donde y esté despejado. Pues por lo pronto, ¿no? Porque más adelante estaremos viendo que hay otras formas de definir a y. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Pero de este lado, algo que para nosotros ya es familiar, la raíz cuadrada de y cuadrado, sabemos que nos da valor absoluto de y. Entonces nos queda que raíz cuadrada de y cuadrado igual a raíz de x es equivalente, ¿cierto?, a que valor absoluto de y sea igual a raíz de x. O sea, la raíz cuadrada de y cuadrado es valor absoluto de y. Ahora, aplicando la definición de valor absoluto, ¿cierto?, sabemos que de aquí salen dos valores, dependiendo si y es positivo, es mayor o igual que 0 o menor que 0. Entonces, si y es positivo, o más bien no negativo, valor absoluto de y va a ser y en ese caso y será igual a raíz de x. Pero si y es negativo, valor absoluto de y va a ser menos y igual a raíz de x, pasando el menos al otro lado, nos va a quedar que y es igual a menos raíz de x. Juntando esos dos resultados, nos queda que y es igual a más o menos raíz de x. Pero de entradita ya nos damos cuenta que en este caso, esta ecuación, la que nos dieron originalmente, que es equivalente a la que hemos obtenido, termina no cumpliendo con la condición, o sea, con la definición de que cada vez que le demos un valor a x, solo obtengamos un valor para y. Aquí de paso nos damos cuenta que x solo puede tomar valores mayores o iguales que 0. O sea que el dominio preestablecido para esta función, que no lo nombramos aquí, lo estamos nombrando aquí para mayor claridad, son los x mayores o iguales que 0. Debido a que pues aquí tenemos una raíz par y por ejemplos que hemos hecho anteriormente, sabemos que esa raíz existe en los reales siempre y cuando x sea mayor o igual que 0. Pero contestando a la pregunta de si esta ecuación define a y como función uniforme de x, la respuesta es no. Y uno dice, ¿por qué no? Porque cada vez que le demos un valor a x, ya no vamos a obtener un solo valor para y, sino dos valores. Entonces, por ejemplo, si x vale 4, hacemos el cálculo, raíz de 4 es 2, pero con este más y menos nos da
que para x igual a 4, por un lado y valdría más 2 y por otro lado y vale menos 2. Por lo tanto, la conclusión es que esta ecuación no define o no determina a y como función uniforme de x. ¿Por qué? Porque cada vez que le damos un valor a x, ya no estamos obteniendo un solo valor para y. Bueno, entonces ahora vamos a abordar dos ejemplos que eran parte de los ejercicios que habíamos dejado en el taller, para que ustedes pues vayan corrigiendo si en caso tienen algún error o miren la dificultad. Listo, el primer ejercicio dice halla el dominio de esta función. Aquí dice raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de x. Perfecto. Aterricemos la idea de dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Con qué variable tiene que ver el dominio? El dominio tiene que ver exclusivamente con la variable x. Cuando uno habla de dominio, está hablando del conjunto de todos los valores reales. Nosotros estamos trabajando en variable real o matemáticas reales. El dominio tiene que ver con todos los valores reales de x para los cuales y puede tomar un valor real bien determinado. O sea, nosotros solo aceptamos que cada vez que le demos un valor a x, podamos calcular y dentro de los reales. Entonces, cualquier x que garantice esa condición va a ser parte del dominio. Entonces, uno dice, bueno, si la ecuación que define y como función de x viene dada de esta forma, lo primero que uno detecta o determina es que aquí va a haber una restricción para esta cantidad, que es la que está dentro de la raíz. Sabemos que es una raíz par. Independientemente qué esté haciendo el papel de x, aquí el papel de x lo está haciendo 1 menos valor absoluto de x. Total, cada vez que le demos un valor a x, esto se va a convertir en un número real. Ahí hay una diferencia, clarito. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Que cada vez que le demos un valor a x, esto que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual que 0 para poder garantizar que la raíz cuadrada de ese número exista dentro de los reales. Y entonces planteamos el dominio. Aquí lo estamos planteando usando notación de conjunto. Entonces, el dominio de la función dada, o sea, la función f, está formado por todos los x que pertenecen a los reales. O sea, estamos hablando del conjunto universal, de los reales. Pero no el dominio no va a estar formado por todos los números reales en este caso. Entonces, el dominio está formado por aquellos números reales x, tales que, y aquí viene la restricción, tales que, en este caso, lo que está dentro de esta raíz tiene que obligatoriamente ser mayor o igual que 0. Esa es la restricción para poder hallar el dominio, o sea, para poder garantizar que y exista. Entonces, el dominio, ¿por quién está formado? Por aquellos x para los cuales garanticemos que esto es mayor o igual que 0. Listo. Esta es la restricción y esa es la que tenemos que utilizar para poder saber en qué intervalo de la recta numérica se cumple esa condición. Esto, visto ya desde el punto de vista algebraico, es una inecuación con valor absoluto. Se ve a leguas, ahí aparece el valor absoluto. Inecuaciones que nosotros previamente estudiamos y por lo tanto tenemos buen conocimiento. Así que vamos a despejar x, para eso hay que eliminar el valor absoluto y entonces pasamos este valor absoluto al otro lado de la desigualdad. Pues todo eso ustedes lo saben que se logra por propiedades. Entonces esta inecuación termina siendo equivalente a esta, valor absoluto de x menor o igual que 1. Con sus ojitos ustedes pueden pasar esto acá, así, y obviamente la cola del signo queda apuntando hacia el valor absoluto. Entonces nos queda valor absoluto de x, que queda de este lado, menor o igual que 1, que es lo que tenemos escrito ahí. La pregunta es, ¿y cómo se resuelve esa inecuación? Pues es de las inecuaciones que inclusive las promovimos con fórmula. Entonces, esta inecuación es equivalente a esta, eliminando el valor absoluto. Y entonces nos queda que los x, que en valor absoluto son menor o iguales que 1,
son los x que son mayores o iguales que menos 1 y menor o igual que 1. Acuérdense que este paso nosotros lo dimos por fórmula, que la sustentamos a su debido tiempo. Listo. Entonces, pregunta, ¿dónde se cumple esta desigualdad? ¿Cierto? Se cumple en este intervalo. O sea, para todo x que va de menos 1 a 1. Quiere decir que para todo x que esté dentro de este intervalo siempre se va a cumplir esta condición y por lo tanto siempre se va a poder calcular el valor de y. Ese es el dominio. Entonces el dominio es aquel intervalo de la recta numérica donde la función se pueda calcular. Eso, claro, va a ser fundamental cuando entremos a hablar de gráficas de funciones, que lo vamos a hacer a continuación. Entonces ahí se va a dar cuenta uno cuál es el sentido de hallar el dominio. Hallar el dominio es garantizar la vida de y. O sea, cuando uno halla el dominio está diciendo, listo, esta función existe desde tal valor de x hasta tal valor. Y en ese intervalo es donde estaremos construyendo la gráfica. Más adelante estaremos viendo desde otra óptica estaremos dándole sentido al dominio. Lo cierto es que el dominio es el terreno sobre el cual más adelante vamos a construir la gráfica de la función. Perfecto. Entonces, para esta función el dominio va desde menos 1 hasta 1, incluidos los extremos. Creo que se aprecia que ahí tenemos los punticos en negrito, o sea, rellenos. Listo, vamos al segundo ejercicio. Entonces, nos dan esta función, es el último ejercicio del taller, donde dentro del logaritmo aparece esta expresión. La función y igual al logaritmo decimal de esta cantidad, ¿cierto? Queremos saber para qué valores de x, y se garantiza que pertenezca a los reales, o sea, que podamos calcular el valor de y. Lo primero que uno haría, una pregunta que siempre la hemos hecho en clases presenciales, es ¿cuántos números hay aquí? Y uno ya no se deja engañar, aquí hay un solo número real. Entonces cada vez que fijemos un valor para x, esto va terminando siendo un número real. Pero por nuestro conocimiento del pasado, sabemos que el logaritmo como operación solo se puede calcular para cantidades que sean positivas, estrictamente positivas. Aquí no hay la posibilidad que sea cero. Logaritmo de cero no está definido. Entonces necesitamos garantizar que lo que esté adentro, lo que está dentro del logaritmo, que está haciendo el papel de x, sea mayor que cero. Entonces aquí está el planteamiento del dominio, al igual que el caso anterior. El dominio estará formado por aquellos números reales. Uno lo lee ya, notación propia de conjuntos. Está formado por aquellos números reales tales que la cantidad que está dentro debe ser positiva, o sea, mayor que cero. Cuando sacamos esto aparte, pues inmediatamente reconocemos que es una inecuación de segundo grado, una inecuación cuadrática, que según lo que desarrollamos cuando vimos el tema, en este caso tenemos que factorizar y aplicar la llamada popularmente ley de signos o ley del cementerio. Entonces, esta inecuación es equivalente a esta. Observen que el paso que dimos de aquí a aquí se hizo un cambio, se puede apreciar. Nosotros queremos que el coeficiente ante x cuadrado sea positivo. Digamos que para factorizar con más facilidad. Entonces multiplicamos ambos miembros de esta desigualdad por menos 1 y obviamente el sentido de la desigualdad, por propiedades que nosotros ya estudiamos, cambia. Entonces pasó de mayor que 0 a menor que 0 y pues obviamente de este lado todos los signos cambiaron. Ahora si factorizamos esta expresión, eso se comprueba fácilmente, y aplicamos ley de signos que ustedes la conocen. Entonces el primer factor, dice este cuadrito, es negativo, o sea, aparecerá como un número negativo para cualquier x que vaya desde menos infinito hasta 2. Y de 2 en adelante, este elemento, que es uno de los factores, se mantendrá positivo. Obviamente en 2 él se hace 0, esto se puede comprobar por línea directa, 2 menos 2, 0. Análogamente el segundo factor se reduce a 0 en 3,
para cualquier x que sea menor que 3, este factor se va a comportar como un número negativo, y para los mayores que 3 va a ser un valor positivo. Entonces aplicamos la llamada ley de signos. Pues como estos elementos se están multiplicando, sus signos se van a multiplicar en cada intervalo, menos por menos más. ¿Eso qué significa este más? Significa que este producto, que es la misma expresión anterior, nos dará positivo para cualquier x que tomemos desde menos infinito hasta 2, sin incluir el 2. Análogamente, en este intervalo el producto va a dar negativo y en este va a dar positivo. De todos esos signos que nos dio a lo largo de la recta numérica, porque pues obviamente esta es la recta real, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Que este producto sea negativo. Y uno dice, ¿por qué? Porque en el intervalo donde se cumpla esto, se va a cumplir la inecuación original, que es que esto sea positivo. Y entonces descubrimos, guiándonos por la última desigualdad, que este producto es menor que 0, o sea, negativo en este intervalo. Y ese es el intervalo que nos garantiza que el logaritmo exista, o sea, que la cantidad que está dentro sea positiva. Y entonces, sin incluir los extremos, lo sacamos aparte, y ese es el dominio de la función. O sea, que este logaritmo existe, ¿cierto?, para cualquier x que varíe desde 2 hasta 3. En ese intervalo, esta cantidad siempre va a ser mayor que 0, que es lo que necesitamos garantizar. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Es el intervalo que va desde 2 a 3. En ese intervalo, esta cantidad, tal como lo dice el planteamiento aquí, va a ser positiva. Espero que con eso pues se haya clarificado más cuál es el proceso para hallar el dominio de funciones.